Hablar de Carlos Lang lo hace a uno recordar de tantas cosas maravillosas de las cuales compartimos, que a pesar del tiempo después que no lo hicimos de cerca, siempre nos manteníamos con buen contacto y con buenas relaciones. Carlos Lang en su inicio fue un hombre siempre preocupado por el bien de los demás, siempre buscaba no solucionar los problemas de él, sino también contribuir a la solución de los problemas del pueblo, pues. Yo creo que él nació siendo un hombre con una conciencia bien clara, definida y con el logro o con el propósito, más bien, con el propósito de lograr todas esas cosas maravillosas que después intentó hacer, aunque muchas las logró, pero otras no se pudieron concretar al final. Carlos Lang fue un luchador. Él desde joven fue un luchador, estuvo participando. Hay muchas anécdotas. Realmente hablar de Carlos Lang también pudiera uno hablar de las anécdotas que tiene con relación a él y su vida, ¿no? Carlos, bueno, en principio, Carlos, él lo llamaban en su pueblo, era Nelson, ¿no? Lo llamaban Nelson porque su mamá le mandó a poner ese nombre, pero por equivocación de la persona que lo presentó como Carlos Rafael, por el papá y por el abuelo, ¿no? Pero bueno, sin embargo todavía va uno allá a su pueblo y todavía lo llaman Nelson, pues. Y la gente después pensaba, cuando él se va para la guerrilla y empieza sus incursiones políticas y de lucha revolucionaria, la gente pensaba que Nelson era un seudónimo, ¿no? Incluso la policía, la DICIP, cuando llegaba, preguntaba por Nelson, pero pensaba que era un seudónimo. No era un seudónimo, sino que ese era el nombre que le dieron a él, la familia, pero que en fin de cuentas el nombre legítimo era Carlos Rafael, pues, porque fue el nombre de presentación. Él fue criado por su mamá, y su mamá murió muy joven. Ellos estaban muy jóvenes, muchachitos, pues, niños. Y hay una tía que fue la que lo ayudó la tía junto con su abuela fue la que los crió, pues, ¿no? Su tía era maestra, porque que en paz descanse, ella falleció no hace mucho, pero ella era maestra y entonces ella siempre sobre todo a él, ¿no? Porque era él y Rigoberto, pero ella se dedicó más a él, pues, ¿no? Porque Rigoberto después se fue para Caracas a estudiar en la universidad y además él era con otros tíos, ¿no? Pero esta tía lo ayudó, y otras dos tías y eran maestras, lo ayudaron mucho en toda su formación, su primera formación, pues diríamos, ¿no? Él estudió en una escuela granja en Upata, él de ahí se va a Caracas. Él, ya por eso digo yo que ya se le veía la intención de él hacia dónde iba, ¿no? Cuál era su futuro, porque él trabajaba con un tío sino que los ayudaba en sus ratos libres, los ayudaba. El tío era constructor de carreteras y eso, que tenía contratas, muy conocido y muy nombrado allá y de mucho prestigio, pues. Y entonces él trabajaba con su papá, el tío, el papá trabajaba con su tío, y entonces él se lo llevaba en los días así de semana para que lo ayudara, ¿no? Y así él, una de las anécdotas que tenía la tía que me contaba era que él recibía semanalmente su salario. Un salario, pues no era un salario, sino que una bonificación por los días que tú estabas ahí, pues no, porque no era ningún salario, ¿no? Entonces una ayuda, pues, que le daban para que pasara como una mesada, pues. Y entonces él llegaba y se lo repartía a los obreros. Entonces él decía, bueno, él trabaja para él ganar algo, y cuando llega a la casa llega sin medio.
¿no? Pero entonces ahí ella misma decía, bueno, ahí se le veía cuál era su intención, pues cuál era su preocupación por el bienestar de los demás, que no era su bienestar. Y realmente Carlos fue así. Carlos con nosotros igual, todo el tiempo que estuvimos juntos, Carlos, a veces yo le decía, pero piensa en ti, ¿no? Entonces él decía, no, tengo que pensar en los demás primero. Que a veces uno en ese sentido se siente así como que egoísta, pues diríamos. Que no es egoísmo, pero es como lo criaron pues a uno. Entonces él decía, no, yo tengo que pensar en los demás. Y entonces por eso digo que hay muchas historias, ¿no? Incluso hay muchas anécdotas. Incluso yo recuerdo que nosotros nos casamos. Cuando nos casamos, él participaba en operaciones, que operaciones se le llamaban las ayudas que se daban a la gente que estaba en la guerrilla, ¿no? Y eran acciones que permitían buscar recursos para llevarle a la gente a la guerrilla. Y entonces nosotros vivíamos en una habitación, él no tenía dinero, no trabajaba porque no podía trabajar por la cuestión política, porque además era clandestino. Y entonces yo llegaba y le decía, porque él llegaba de esas operaciones y él que hacían, y entonces venía con una cantidad de dinero que recolectaban, pues, ¿no? Y resulta ser que ponía a contar. Y yo decía, nosotros no tenemos nada, Carlos, nosotros no tenemos nada ni para comer. Entonces decía, bueno, no importa, yo no puedo tomar absolutamente ni medio, ni un centavo, porque en ese tiempo era un centavo, pues, ni un centavo de ese dinero, porque ese dinero va para los compañeros que están diríamos, haciendo revolución, pues, o sea, en la montaña, o en sitios donde estaban incursionando. Y entonces yo llegaba y le decía así, y él me decía, no, ese dinero tiene que ir completo igual como lo recibí. Pero bueno, si nadie te lo cuenta, nadie te sabe cuánto dinero recolectaste. Entonces, pero por eso digo yo, esas acciones, porque yo decía, no teníamos ni qué comer, para qué comer, y él llegaba y se agarraba el dinero y lo entregaba completo. Entonces cuando venía con 5 bolívares. Entonces, bueno, eso era lo que le daban y con eso comprábamos, me acuerdo yo, muchísimo, que había un patillero que estaba por la vía donde teníamos donde vivíamos la habitación, él compraba patilla, pan y mortadela, y eso era lo que comíamos, ¿no? Pero bueno, éramos felices en ese sentido, porque desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista del sentido de lo que era la situación política, ¿no? La revolución, o pensando en la revolución, nos parecía que era correcto todo lo que él hacía, pues, ¿no? Y entonces nos sentíamos tranquilos y así pasábamos días y días de esa manera. Pero bueno, por eso digo yo, éramos felices, pues, ¿no? Bueno, y así pasó el tiempo. Cuando él entonces lo agarran preso, hay anécdotas de cuando él llegó a la Penitenciaría General de la República. Él, con su actitud solidaria con la gente, habían presos que eran de alta peligrosidad. Y entonces él, claro, porque era formado, no estaba por cuestiones de ningún tipo de violencia, ni de asesinato, ni nada por el estilo. Él lo meten junto con gente que prácticamente lo meten aparte, pues está en un sector casi aparte, y entonces le tenía mucha consideración de la gente lo respetaba mucho. Por eso, porque él lo que hacía era discutir la situación del país y enseñar a los presos a socializarse y todo eso, ¿no? Y entonces pasó ahí su tiempo, pero por eso digo yo, un reconocimiento que le hicieron. Después lo pasan para ahí incluso él se vestía de amarillo, de anaranjado, pues. Y después lo pasan para otro sector, que era el internado judicial. Y entonces ahí él empieza, por eso digo yo que a pesar de que él no era maestro ni nada,
él empieza a incursionar en todo lo que fue la educación. Y es más, él lo contratan, no lo contratan, pues, sino que le dicen a él que porque él no le da clase, porque él empezó a trabajar con los presos, con la gente que estaba ahí, a enseñarlos a leer y a escribir y a estudiar. Y entonces ahí él empezó a darles clases, empezó a ser reconocido ahí como un maestro, pues, como un maestro, le daba clase a ellos y tenía su grupo, pues, un grupo grande ahí. E incluso llegaron a pagarle también, le daban como una mesada también por las horas que él se dedicaba a darle clases. Y bueno, y por supuesto eso él me mandaba para que yo pudiera viajar. Él me mandaba parte de ese dinero, que no era absolutamente nada, sino que era pago el pasaje, que el pasaje era nada, pues también. Y entonces, porque eso era en San Juan de los Morros, y entonces él me mandaba para que me fuera para allá los fines de semana. Y entonces así andábamos, pues. Ese fue una rutina, diríamos, de satisfacción, pues, porque yo digo que fue ahí, a pesar de todas las cosas de la viajadera, de todo lo que, sobre todo con los muchachos que nacieron, que crecieron ahí. Entonces eso, por supuesto, para uno era a veces diríamos un sacrificio, aunque yo no lo sentí nunca como un sacrificio, ¿no? Sino más bien como un acompañamiento a su actividad y a su lucha.